después seguirlo yo, digamos, pero tener una idea del de zonas de igual empuje cuando tienen distintos em, más, Fluidos. sí. ¿Vos tenés para compartir algo de lo que hiciste o? No, bueno, lo que yo estuve planteando fue el 18 y ahí como que me tildé porque tienen distintas pendientes, ¿no? Mm, claro. Y bueno, me quedé ahí, pero quería, como el 21 es más o menos lo mismo, quería ver si me podía ayudar con eso. Uy, a ver. No tengo. Debería tener por acá. Una guía de prácticos. No. ¿Se puede enviar una foto o algo del gráfico? A ver, ya estoy buscando el trabajo práctico. Creí que lo iba a tener en mi computadora, pero no lo descargué. El 3 me dijiste, no, hay el 2 también. Ya está. Sí, de algún tipo, algunas dudas, digamos, de planteo que dice punto A y no está marcado en el dibujo o algunas cosas de esas. Ah, bueno, de consigna más que nada. Sí, en realidad en algunos sí de consigna y otros, bueno, pero es algo así. A ver, entre el TP2 y el 3. Bueno, acá tengo el 2, el 3. Me decís el problema 18. El 21, porque yo hice el 18, pero creo que el 21 como que ya abarca más, abarca el 19 y el más o menos. A ver. Espéreme un segundito y ya voy. Sí, perfecto.
Este. Dice determinar tres zonas de igual empuje e indicar las profundidades correspondientes, refiriéndolas a la línea AA, o sea, acá, a partir de la altura H2. Considerar con puerta plana de ancho B 1 metro, o sea, de ancho unitario. Y nos dan, a ver, nos da a la presión manométrica acá arriba, acá. Después nos dan gamma 3, es este de acá arriba, presión atmosférica, bueno, es esta de acá. Después tenemos H1 2 metros, gamma 2 es este del medio. Sí, ¿Cómo? sí que tiene casi todos los datos. Que si tiene todos los datos. Sí, sí los tiene. Sí, bueno, acá fíjate que te dice que B es 1,2 y acá te dice que es 1. Así que bueno, vamos a usar, bueno, después lo ven ustedes, qué datos usan. Yo les diría que usen 1 metro únicamente. Pero bueno, entonces nosotros haremos el planteo de esto directamente. Y de acá, determinar el empuje sobre esto. ¿Es algún problema? ¿Esto se lo hace analítica? Sí, lo pueden hacer en forma analítica, sin ningún problema. Bueno, ¿qué es lo que tendrían ustedes acá? Ustedes van a tener una presión acá. Bueno, ese va a ser una parte del diagrama de presiones. Después van a tener, ¿dónde está? Bueno, a partir de acá, no, porque hasta abajo la misma presión. Aquí, después van a tener otra presión triangular acá. Ahí. 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 Y finalmente tendríamos uno ahí.
Sí, ese sería el diagrama de presiones del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿cómo sería el diagrama de presiones? ¿Está? ¿Escucha lo que digo? Eh, sí, estaba cortado hace un rato, pero ahora sí. Bueno, ese es el diagrama de presiones del lado izquierdo. Y ahora del lado derecho, ¿cómo sería el diagrama de presiones? Y ya empezaría con la presión manométrica que tiene arriba. Ajá. ¿Qué hago? ¿Diagrama así o triangular? Sí, así, Rectangular. Y el otro, triangular. triangular. ¿Así? Bueno, ahí está. Esto que por ahí tenía cuando gas o, o aire ahí en esa parte, sigue constante el gráfico. Si yo tengo, si yo estoy, o sea, si yo tuviese un fluido acá con una presión atmosférica, entonces tendría algo así como lo que existe acá en la altura H1, ¿bien? O sea, si yo tengo presión atmosférica, ahí tendría así como un diagrama triangular parecido al que hay en la profundidad H1. En este caso yo tengo acá una presión manométrica y la presión esa se ejerce en todas las direcciones de la misma forma en el seno del fluido. Bien, entonces en todo este gas la presión es la misma. Bien, y además este gas hace presión sobre este fluido. Este, esta presión se transmite de un fluido al otro y entonces voy a tener esta presión en forma constante en los dos fluidos. ¿Sí? Porque en el 18 también hay un parte que tiene aire. Ajá, Entonces ahí es más o menos parecido a esto y eso era la duda que por ahí tenía. ajá. Si tengo una Bueno, presión aire, ¿cómo? se mantiene constante la presión de Claro. manométrica. Sí. Bien. Sí, y además fíjense que acá yo voy a tener que la presión manométrica esta me marca menos 0, menos 50 milímetros de columna de mercurio. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, O sea que en este caso yo voy a tener las presiones que se estén restando. ¿Bien?
Entonces, al final, Al final, fíjense que yo acá voy a tener que la presión manométrica tiene este sentido, mientras que la presión por por la existencia del fluido tiene este otro sentido. ¿Sí? Entonces acá yo tendría que hacer la diferencia de presiones entre esos dos. Y me quedaría un diagrama triangular de un lado, positivo, y trapecial del otro, negativo. ¿Bien? Entonces tendría que ver ahí más o menos cómo son los diagramas para poder realizar luego todo el resto. ¿Bien? Lo que puedo hacer en este caso, ¿sí? Una de las formas de resolver esto sería sumando o colocando todos los diagramas de presiones del mismo lado. Bien, entonces yo sumaría este diagrama de presiones, le voy a poner otro color. Bueno, ese. ¿Sí? Esto lo sumo para acá porque este diagrama de presión, o sea, todo este diagrama de presión que yo tenía a la izquierda, tiene el sentido de izquierda a derecha. Bien, o sea que todo esto va hacia allá. Bien, mientras que este diagrama de presiones se anularía con este otro, con el verde que yo tengo acá. Bien, porque los dos son con el mismo fluido y a la misma altura. ¿Se ve? Sí, profe, sí. Bueno, entonces finalmente mi diagrama de presiones quedaría de esta forma. Lo que hay que hacer sería determinar el empuje total. Bien, eso lo saben hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era el empuje, la presión, digo, el empuje va a ser igual a la presión en el baricentro de la compuerta multiplicada por el área de la compuerta, ¿sí? Sí, profe, pero ahí cuando dice gamma, ¿cuál gamma? Entonces, a ver, entonces, la presión en el baricentro va a ser gamma 3, ¿dónde está? Gamma 3 por H1, ¿no es cierto?
Profe, no se escucha. ¿Ahí se escucha? No. Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno. Ahí está, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo que determinar que yo tengo como baricentro de la compuerta esta línea, ¿bien? Esta línea de ejes me va a representar la altura a la cual está el baricentro de esta compuerta. Entonces, en el baricentro de esta compuerta yo tengo esta presión, ¿bien? Entonces, fíjense que esa presión es gamma 1 por, no, gamma 3 por H1 más la presión de de este diagrama. Este diagrama era gamma 2, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Sí, da 2 Sí, por profe. H2. Vale. Gamma 2 por H2, ¿sí? Yo lo tengo así. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo gamma 2 por H2, gamma 3 por H1 más gamma 2 por H2, ¿sí? Porque estoy ahí, más esto de acá. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la presión en el diagrama amarillo este? La presión manométrica que dan de datos. Exactamente, ¿sí? Pero en este caso yo la voy a tomar como positiva, ¿bien? Porque yo estoy poniéndolo al diagrama del otro lado, porque todos los diagramas que estoy juntando acá tienen el mismo sentido, ¿bien? Entonces tengo la presión manométrica más gamma 1 por H3 más gamma 2 por H2, ¿sí? Entonces todo eso lo tengo que colocar acá. Más la presión manométrica. Sí, y todo eso lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por el área de la compuerta. Por el área de la compuerta. El área de la compuerta es L por B. ¿Sí? Y entonces ahí tengo el empuje sobre esa compuerta. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿qué más? Obviamente esto lo tendrían que ver bien a dónde caería el diagrama, ¿sí? A dónde caería el baricentro de esta compuerta, si es que está del lado que yo lo dibujé o si está de este otro lado, ¿bien? Tendrían que averiguar por dónde anda el baricentro de esa compuerta. Una vez que tengan eso, ¿qué más tienen que hacer? Bueno, a este empuje, bien, lo van a dividir en tres, como habíamos visto en una de las clases que tuvimos. Entonces van a tener tres empujes
¿sí? Lo van a tener ahí. 2 y 3, ¿sí? Este va a ser el... ahí, y acá van a tener el empuje 3, que va a ser 3 veces este empuje. ¿Sí? Ahí tenemos el segundo paso, que era dividir los 3 empujes. Va, el empuje en 3 partes iguales. Y ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Graficarlo. Eso si yo lo quiero hacer en forma gráfica. Y si no lo quiero hacer en forma gráfica, Encontrar los XC. tendríamos que encontrar los XC. Bien, y para eso... ¿Y ya has hecho el contrato con la gente esa de que va a alquilar? ¿Y hacerlo o cuál? Llegan a hablar a la chica, etcétera, etcétera. No, yo lo he dicho. Ahora vos lo único que tenés que preguntarle si ella va a quedar en la habitación arriba. Así, pasa. ¿Se acuerdan de eso? Vos decirle, mira, vos decirle así. ¿O no se acuerdan? Ella se llama Verónica. Mira, Verónica, ustedes no van a ni correr si viene una chica y le quiere ayudar a la habitación, ¿no? Pero vos preguntar, podría yo... Me- Empuje en función de I. El empuje en función de la profundidad. Bien, para hacerlo en forma analítica, yo lo que tenía que hacer era determinar el empuje en función de la profundidad. Bien, en este caso yo puedo poner que la profundidad la voy a medir a partir de la línea AA. Bien, así. Bien, yo voy a medir a partir de esa línea la profundidad y a partir de allí yo voy a determinar la función del empuje. Bien, entonces, Profesor, ¿por qué sí, lo hace a partir de ahí? Bueno, porque es la compuerta a partir de ahí. claro, porque el diagrama de empujes va a venir más o menos así. ¿Sí? Esa va a ser más o menos la curva de empuje. Claro que le voy a tener que poner acá una vertical y acá una horizontal para que esto pueda ser un diagrama de empuje. ¿Se ve? Sí, entonces ahora acá yo tengo mi diagrama de empujes. Y el empuje además no puede empezar en otro lugar que no sea la compuerta, ¿sí? Porque es donde yo estoy recibiendo esa fuerza. ¿Me siguen? Sí, profe. Hay una cama que tiene que dejar para arriba, por si las moscas. No, güey, justo en ese. Bien, entonces, ¿cómo voy a determinar el empuje sobre esta compuerta? Bueno, iba pensando, no me decís.
Es más, lo estoy dibujando mal acá, ¿sí? Estoy dibujando mal esta curva de empuje. Y no me han dicho nada. ¿Cómo vas a subir ese placar tremendo arriba? Es mucho. Bueno, bueno. Esto quedaría más o menos así. Correcto. ¿Sí? Este sería el diagrama de empujes. ¿Sí? Entonces yo tengo dos ecuaciones ahí para el diagrama de empuje. Bien. Entre I igual a 0 e I igual a la profundidad del baricentro de la compuerta, voy a tener 1. No, desde I igual a 0 hasta I igual a H2, voy a tener 1. Y a partir de H2 para abajo voy a tener otro diagrama de empujes. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces tendría que determinar el primero, ¿sí? El primero va a ser la presión manométrica más la presión H1 por gamma 3. Ahí, ¿sí? Y a esto, ¿qué le vamos a sumar? Gamma 2 por... ¿Es gamma 3 por H2 o es gamma 2 por H2? Y vamos a ver. Gamma 3 Es, está acá arriba. ¿Sí? Así que gamma 3 tendría que ir multiplicado por H1. Es lo que ya teníamos acá. ¿Se ve o no se ve? Sería por H2, profe. ¿Qué va a multiplicar por H2? ¿La gamma 3? No, gamma 2. Gamma 2 por H2 no, porque eso me va a dar la presión en este punto. Yo quiero en cualquier punto de profundidad I. Por eso, por I o por... Estoy determinando el empuje en cualquier punto que esté a una profundidad I. ¿Bien? y por I, Por Sí, I. sería por I. al
cuadrado. ¿Así? A ver, si yo tuviese una compuerta vertical, así, bien, nos saquemos para esta compuerta vertical y después veamos para la inclinada. Si yo tuviese la compuerta esa y quiero sacar el empuje en función de la profundidad, tendría que estas dos, que son constantes en este punto, bueno, le tengo que sumar gamma 2 por I, hasta ahí más o menos íbamos, ¿sí? ¿Está bien eso? No, no está bien, porque acá teníamos que poner la mitad porque estamos tomando el baricentro, ¿se acuerdan? Esta tiene que ser la presión en el baricentro de la parte de la compuerta. Entonces a esto lo multiplicamos recién por el área. El área sí era I por B. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Bueno, pero respondan entonces. Bueno, ¿eso es válido hasta cuándo? Hasta que I es igual a H2. Esto es válido entre I igual a 0 y mayor o igual a 0, ¿dónde está? E I menor que H2. ¿Sí? Ahí tenemos cuando es válida esta ecuación. Cuando I es mayor que H2, ya tengo una ecuación lineal, esa la pueden sacar fácilmente. Así que no nos vamos a quedar mucho en eso. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bien, voy a agarrar y voy a determinar, o voy a meter este empuje 1 acá en la ecuación que yo tengo primero, y voy a despejar la profundidad I1. Hasta ahí, ¿se acuerdan cómo hicimos la parte esta? Disculpe decir lo que acaba de decir. ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que dijo recién? Que yo voy a tener esta ecuación, ¿bien? Que ya sé que es válida entre 0 y H2. Ahora, voy a agarrar, voy a poner este empuje E1 acá en la ecuación y voy a despejar el valor de I, ¿sí? Que yo en su momento en la clase les dije que lo iba a llamar I1. Bueno, acá también I1 es la profundidad a la cual voy a tener un empuje igual a E1, ¿sí? Sí.
Lo mismo voy a hacer con E2 y con E3, pero acá ya voy a tener que tener cuidado, ¿sí? Cuando voy a usar, en realidad no voy a tener problemas con E3 porque E3 es el empuje que yo voy a tener con la máxima profundidad. Bien, lo que sí voy a tener que tener cuidado es con E2, que con E2 yo no sé si va a estar a la profundidad o a una profundidad mayor o menor que H2, ¿sí? Si yo pongo este empuje E2 acá y determino una profundidad mayor que H2, entonces tendré que usar la otra ecuación, bien, esa que no puse acá, para determinar la profundidad I2. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces de ahí ya voy a poder determinar las profundidades a las cuales va a quedar dividido la compuerta para que tenga 3 zonas de igual empuje. La determinación, bueno, con eso tendría que terminar el ejercicio, ¿sí? Pudiendo conocer las 3 profundidades I1, I2 e I3. Fíjense que esas profundidades están medidas a partir de la línea AA, como me pide la consigna, directamente. Ahora, eso que estuve haciendo yo es para una compuerta vertical. Lo que ustedes tienen que agregarle es el ángulo alfa. ¿Bien? Es decir, cuando la compuerta está inclinada. ¿Bien? Pero eso ya lo hicieron ustedes, ya determinaron cómo, o ya pueden resolver dividir el empuje, claro, en 3 zonas de igual empuje para una compuerta inclinada. Lo único de este ejercicio, o la única complicación que tenía era poder determinar las ecuaciones que van a gobernar el empuje. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y también un poco acá los diagramas que se tenían que ver. ¿Alguna duda con esto? Eh, para mí me quedó claro, gracias, José. Y no sé si se puede hacer otra pregunta o si alguien quiere preguntar algo. Veremos. Hasta ahora parece que nadie quiere preguntar, además de vos. Qué bueno que nadie tenga dudas. Bueno, Me siento entonces, mal con tanto. no importa. Bueno, a ver, la duda tenía de 3. No, bueno, parece que del práctico 3 creo que no, eso era lo que me faltaba, pero del práctico 2 le quiero hacer unas preguntas. Ujú. En el problema número 9, Sí. o sea, con el problema número 9 y a ver, ya voy a hacer el otro. Y el 17 creo también, pero el problema número 9 del práctico 2 Sí. es Presiona el punto A.
Sí, ahí dice la presión relativa en A, o sea, el A es donde está la cámara de aire. Mira, el punto A debería ser acá. Ah, no, para. Ya no te lo estoy mostrando. ¿Dónde estoy yo? Ahora sí. Sí, el punto A debería ser acá donde está el asterisco. Una cruz. Hay una cruz acá. Esta debería ser la presión en el punto A. Que, eh, a ver. Vamos a leer lo que dice. En el esquema del sistema hidráulico para la elevación, ¿cuál debe ser la presión en la cámara de aire? Ah, sí, la presión en el punto A es ahí donde está la cruz y nosotros tenemos que determinar la presión. O sea, nos están dando la presión relativa aquí y yo tengo que determinar la presión de aire acá en esta cámara. ¿Sí? Profe, el punto es entonces el A es de la distancia H3. Claro. Bien, entonces, bueno, esa era la duda con respecto a ese problema. Y Ujú. después, yo aquí marqué el 17 y el 19 y el 20, pero no sé 17. si me puede guiar en alguno de esos, por favor. El problema 17. Sí, por lo menos una guía así como para tener en cuenta el planteo, por ejemplo, que dice que hay vacío en el nivel A. Ujú. Ah, a ver, yo acá, ¿cuál es la consigna de esto? Hay que determinar el nivel A. Y el A. Bueno, tengo esta presión, PM. mm, tengo H3, tengo H1. Y bueno, tomemos como referencia el fondo de acá, del tubo horizontal. Bien, entonces acá en este punto puedo tomar como que todos tienen la misma presión, todos estos puntos, y entonces si yo arranco por el extremo derecho, aquí donde tengo el puntero, yo por encima voy a tener el nivel de A multiplicado por el peso específico de esa columna de fluido, más H3 por el peso específico del agua, más la presión manométrica. ¿Sí? Esa va a ser Sí, la... sí, mi duda era con respecto a la otra parte donde dice aire en vacío, ahí es negativo lo que da la opción. Acá no da la presión en vacío que tenemos. Vacío El 2%. 2% de vacío. Sí, Ah, 2% de vacío. Bien. Y bueno, 2% de vacío, ya habíamos visto cómo era, ¿sí? O sea que acá tenemos una presión relativa negativa. Bien.
a esa presión relativa negativa le tenemos que sumar la presión de aceite, ¿sí? Toda esta columna de aceite por el peso específico del aceite, más H2 por el peso específico de este fluido que tenemos acá, que no sé qué es. Sí, sí, eso sí, sí me quedó claro. Entonces, cuando ponemos el 2% de vacío, ¿cómo lo ponemos como presión? Bueno, vamos a tener 2% de vacío y va a ser, ¿cómo era que les había dicho? Que tenían que sacar la presión relativa en ese caso. Me iba a dar negativo, ¿sí? Pero ¿cuánto era lo que me iba a dar? Bueno. Bueno, no sé, esa es la duda. Sí, eso sí les había explicado ahí en el pizarrón el otro día. Sí, sí, recuerdo, pero me parece que se me pasó. Em, ¿Así? Sí, están facilitos. Faltan de compra. Saquemos eso. Bueno. Y el está hecho, pero ahí me falta. Bueno. Hoy sábado. Bueno, ¿esto lo tenés en el cuaderno o no? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No sé si no lo anoté o se me pasó o algo. Esa fue la segunda clase. Si yo tenía que la presión atmosférica, ¿cuánto valía? La presión atmosférica era 1033,3333, ¿se acuerdan? Algo así. Sí, lo sé, así. Sí, profe. Y esto estaba en kilogramos por centímetro, ¿sí? Centímetro cuadrado. Bien, esto era algo así. Bien. Y si yo estaba determinando presiones relativas, entonces decía que yo comenzaba a calcular presiones a partir del cero. Bien, todavía no. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había hecho una gráfica que era más o menos así? En donde habíamos puesto que esto era la presión atmosférica, bien, y que acá
teníamos la presión absoluta en 0. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí, Y que esto equivalía al 100% de vacío. ¿Ah? Y esto equivalía a ¿cuánto? a cero. A 0% de vacío. Bien, la presión atmosférica equivalía a 0% de vacío y además equivalía a la presión 0 si yo estaba trabajando con presiones relativas. O sea que como presión relativa, esto vale 0 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí, Bueno, y entonces yo podía tener por cualquier otro lado, o sea, entre el 0 relativo y el 0 absoluto, yo podía tener un porcentaje de vacío, ¿sí? Y además, si yo trabajaba con presiones relativas, si yo me iba hacia abajo, o sea, hacia el 0 absoluto, yo podía tener presiones negativas, ¿sí? Relativas, negativas. ¿Se acuerdan de eso? sí, Entonces, si yo me iba para abajo, podía llegar a tener hasta digamos, 1033 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? sí, ahora sí. Bueno, entonces si yo tenía el 2% de vacío, o sea, me vino para acá abajo, entonces, de forma relativa, tengo unos cuantos, menos cuantos kilogramos por centímetro cuadrado. Así ustedes tienen que hacer una regla de 3 y determinar ahí cuánto es esa presión negativa. ¿Bien? Sí, ahora ya me quedó claro, profesor, gracias. De nada. Bueno, de esa forma vamos a encontrar cuál es la presión negativa. ¿Y la otra cuál era? Y bueno, 19 también tenía esa parte del vacío y bueno, pero así que era parte de la misma duda, creo. Y Bueno, el 10, y el- y bueno, yo creo que no le quiero quitar más tiempo. no, está bien. El 19 también es lo mismo. Claro, el 19 yo vi que era una parte que tenía vacío, bueno, y ahí como no tenía la duda del anterior, no podía arrancarlo. Pero calculo que ya con ese dato, el vacío es en la parte esa más ancha del... Bueno, A ver, determinando el delta H en el carbono de mercurio, el porcentaje de vacío creado durante la aspiración de la bomba es del 75% y la presión barométrica 740. Esto de acá, claro. Entonces, esta bomba aspira, bien, y entonces
este vástago va hacia arriba, bien, entonces acá va a crear una diferencia de alturas. Y acá va a crear un 75% de vacío y entonces ahí vamos a tener una aspiración de este fluido. ¿Se entiende? Sí, sí, yo creo que no lo avancé porque tenía la duda esa del vacío que no me acordaba. Calculo que sí lo puedo plantear. Y el 20, el problema 20, eso que tiene una inclinación y Ajá. dice, el manómetro tipo pozo inclinado determina la presión en A, delta Ujú. Z. ¿Este tiene alguna consideración para empezar a plantearlo? ¿Hay algo que se tenga que tener en cuenta? Porque yo creo que no lo planteé porque me quedé No, con... no tiene mucho para plantear, salvo esta inclinación que podríamos, fíjate que acá L va desde el nivel libre hasta el nivel donde yo tengo el nivel superior acá en este ensanchamiento del tubo. Bien, Sí, hasta ahí parecería que no va fluido. o sea, es... eh, A ver, veamos. Sí, va ahí hasta. ok. Sí, tenemos el nivel libre de acá bueno, no sería el nivel libre, sería el nivel donde están separados los dos fluidos en el ensanchamiento del tubo, coincide con la longitud de esta hebra, ¿sí? O el inicio de esa, acá donde está el nivel libre del fluido. Profe, Ujú. em, ahora viendo el práctico número 3, hay una duda que tengo sobre, no sé si ahí falta un dato del práctico 3, ya le digo cuál es. El problema número 4 del práctico número 3, yo planteé,
profe. Sí, Bueno, me quedó una duda que recién me di cuenta del problema número 4 del práctico número 3. sí, Es como una compuerta inclinada que gira en un punto medio sí, y yo eso que lo planteé y saqué los momentos, digo, claro, el momento en O sí. y bueno, no sé si está bien, ¿no? Pero yo planteé un empuje, o sea, al empuje como que lo dividí en dos porque como que uno empuja para un lado y el otro empuja para el otro, ¿eso está bien? Así. Claro, el empuje de la derecha empuja hacia la izquierda y el de la izquierda empuja hacia la derecha. Pero fíjate que Claro, yo ahí... dije, Ujú. ajá, Sí, sí, decime. claro. Por ejemplo, desde el punto O para arriba hay Ajá. un empuje y para abajo hay otro y van en distinta dirección. Sí. O sea, te generarían momentos en dos sentidos, sería. Bueno, yo lo planteé como una sumatoria de momentos y cada relevancia a O, pero hay, bueno, no calculé nada, lo planteé y, Ujú. y por ejemplo, no sé si no lo hice bien, pero SX y arriba, la ¿Cómo? longitud no, solamente da X, que solamente da X Sí. y la parte de arriba no hay, pues no sé si, si no lo hice bien porque como que lo planteé, pero con esa distancia, pero O sea, da la distancia X. eh, No, no, X eso es lo que hay que determinar. X hay que determinar. Ajá. Y vos tenés la altura H mayúscula y la Claro, minúscula. claro, y dice determinar la posición de la articulación X para que la elevación del nivel superior provoque el vuelco automático del tablero. Y Ajá. bueno, da H a y yo no sé si no de bien o me falta ese dato no sé. Y bueno, esto te va a generar un momento estabilizador de este lado y un momento desestabilizador de este otro, junto con el empuje del lado derecho, y eso te va a generar también otro empuje desestabilizador. Entonces tendrías que encontrar ahí el brazo de palanca X. En realidad. No, no es X el brazo de palanca, sino todas las medidas están referidas a la longitud X. Claro, pero está como eh, hay una parte, sería yo le puse L, que es la que está arriba, y bueno, ahí es donde ya se lío, pero Esto el es para planteo está bien, o vos. sea, ¿cómo? Si para vos la distancia L es desde O hasta el nivel libre. Sí, 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 está bien. dan el dato y o sea, porque si no quedan dos incógnitas, el X y es ¿Cómo? incógnita, o sea, terminar X, pero tener Se la te, otra parte, se te escucha cortado, perdón. dos, ahora, queda en función de sería la incógnita, Mm, pero esa distancia él, no sé,
sé si que yo entiendo mal o esa distancia L es un dato. Ahora tengo que replantear. Mira, si usted me dice que está el planteo que es en el momento no tengo los 3 empujes igual a 0, entonces está bien así, ya lo plantearé. Claro. Igual esa distancia te quedaría en función de X, Sí, porque también. vos podés determinar esta longitud de acá, la inclinada. La parte de la compuerta que está sumergida, esa la puedes determinar, porque tenés H y tenés el ángulo alfa. Ahora sí, sí me parece que eso lo voy a tener en cuenta. Entonces, lo que vos Ahora podés lo voy llamar a... L sería la parte sumergida de la compuerta. Sí. ¿Sí? Entonces sí lo voy a revisar, profesor. Lo voy a revisar, pero el planteo no. Bueno, fíjate de plantearlo y lo vemos otro día. Bueno, lo voy a utilizar.